Usted también, y juntos podemos contribuir a la salud de muchos niños y niñas que necesitan de su ayuda. Fundación Construyendo Sonrisas. Para más información, visítenos en Facebook en nuestra página Construyendo Sonrisas en CR. Llámenos 2244-9090. Pues comenzamos ese repaso de noticias y comenzamos en Estados Unidos, donde la política está pidiendo paso y nos pide paso porque el demócrata Bernie Sanders se presenta a la carrera presidencial. Estaríamos hablando de la carrera 2020. No solamente quiere sacar a Donald Trump de la Casa Blanca, sino también dice transformar el país. Perdió contra Hillary Clinton, pero sus ideas progresistas sí que han calado fuerte en el Partido Demócrata. Parece que van a estar muy concurridas e interesantes estas candidaturas. Una coalición de 16 estados, liderados por California y Nueva York, han registrado una demanda para frenar la medida que permita al presidente utilizar su poder ejecutivo violando la Constitución para desviar fondos para la construcción en la frontera de México de un muro. Unos fondos negados por el Congreso, por los dos partidos, y que estaban destinados a seguridad. La empresa de automóviles Ford cierra su fábrica en Brasil, sale del mercado de camiones de América del Sur. Así lo cuenta la agencia France Press, que también habla de que Brasil está listo para otro asunto, en cooperación con Estados Unidos, entregar ayuda humanitaria a Venezuela. Así lo ha dicho un portavoz presidencial. En Venezuela la emergencia humanitaria deja cifras terribles. Las ha publicado el partido opositor Voluntad Popular. El 94% de la población vive en pobreza. Para cubrir la canasta básica se necesitan 100 salarios mínimos y más de 8 millones de personas solo comen 2 veces al día. En el país el BCE inyecta $100 millones para la reactivación económica. Lo cuenta Colombia. Lo canalizarán a través del Banco de Costa Rica. Y consultamos CR hoy para leer que el seguro obligatorio de automóviles cerró el 2018 con una pérdida de 1.370 millones de colones, una cifra inferior a la prevista en el julio pasado. Datos publicados por el INS. Pese a este resultado, cerró la institución el año con utilidades brutas casi un 7% más que en 2017 y casi un 40% más que hace 4 años. ¿Y qué les parece Internet gratis las 24 horas, los 7 días de la semana en los parques nacionales? El medio digital les da respuesta y se hace eco del convenio entre diferentes instituciones para que esto sea una realidad. Es parte de la estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0. Uno de los puntos más importantes es llevar la conectividad a todos los lugares de Costa Rica. En los parques nacionales ya es una realidad. Las noticias del día han llegado a ustedes gracias a Expo, la feria de información educativa más grande de Costa Rica. Actívese, deje la zona de confort y láncese a buscar nuevos retos y ver el mundo que otros no ven. Esos son los visionarios y visionarias, esos que se suben todos los días a su bici y están dispuestos a abrir nuevos caminos y se preocupan por su salud. Así son los visionarios, así podemos ser vos y yo. Saca la bici, porque nuestras vías están cambiando. Un mensaje del Gobierno de Costa Rica, MINAE, MOB, Municipalidad de San José, Automóvil Club de Costa Rica y GIZ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dinero Consentido está de aniversario. Cumplimos un año de actualidad económica y educación financiera, con más de 200 programas e invitados de primer nivel. Hola, soy Iris Zamora. Que este primer año de Dinero Consentido represente mucha felicidad, alegrías, éxitos para todo su equipo y que siga siendo un referente en materia de educación financiera y actualidad económica. Felicidades, muchachos. Soy Luis Mastroveni, gerente de sostenibilidad de Bacteomatic Costa Rica. Felicitar a Dinero Consentido por este primer año de labores, que este 2019 esté lleno de cosas bonitas y de muchos éxitos y que sigan ejerciendo una labor educativa en el tema del manejo y el uso del dinero para que más y más personas puedan estar felices, tener paz mental y poder administrar sus recursos de la mejor manera. Dinero Consentido, con José Luis Alto Laguirre, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, en Radio Centro 96.3, el programa para dar sentido a su dinero. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera.
¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Alto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Con Top Management de Centroamérica, la entrevista del día. Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, pues aquí estamos de nuevo con ustedes y estamos hoy con nuestra invitada de lujo, doña Epsi Campbell, vicepresidenta primera de Costa Rica. Nuevamente, muy bienvenida a Dinero Consentido, doña Epsi. Muchísimas gracias, contenta de compartir en un programa con sentido, porque hablar del dinero definitivamente que no solamente tiene sentido para el país, sino para cada una de las personas. Así es. Y bueno, ahí estamos alineados, absolutamente alineados. Doña Epsi, yo creo que no voy a dedicar casi ni un minuto a hacer presentación de su currículum, porque yo creo que es suficientemente conocido en Costa Rica. Luego le vamos a preguntar algo que no esté reflejado en los papeles, que se pueda comunicar, lógicamente, ¿no? Aquella afición, aquel hobby, que sea bueno compartir con los costarricenses. Porque, bueno, yo creo que su dedicación al mundo de la política ha hecho que sea una de las personas pues con mayor reconocimiento y más conocidas dentro del ámbito de la política y de las personas importantes de nuestro país. Y como está dentro del ámbito de la política, en este programa siempre comenzamos, cuando tenemos una persona como usted del mundo de la política, a decir, ¿y qué hace una persona como usted en un sitio como este? Es decir, ¿por qué se dedica a la política? Bueno, esa es una pregunta que en broma y en serio tiene que ver con un proyecto de vida, finalmente, en donde uno en diferentes momentos decide de dónde quiere servir. La verdad es que desde siempre he pensado que las personas tenemos dos objetivos. El objetivo primero es contribuir y trabajar por su propia felicidad y por la propia satisfacción que una tiene para realizarse como ser humano, ser humana. Y el segundo es contribuir con la sociedad en la que le toca vivir. Y entonces, a partir de esa contribución, lo que ya es más allá de lo que tiene que ver con los objetivos personalísimos, se puede hacer desde diferentes lugares. Y hay personas que lo hacen desde su decisión de aportarle al mundo su arte. Hay otras que lo hacen, como ustedes, desde una vocación de comunicación con información que pueda contribuirle a la gente, no solo a la toma de decisiones, sino también al sentido mismo de la vida y del país en el que se vive. Hay otras que lo hacen desde las organizaciones sociales y realmente hay algunas, y cuando lo digo así, que en una parte de nuestra vida la dedicamos al servicio público. Yo no vengo de origen del servicio público, aunque tengo ya una cantidad de años, muchos años ya, sí, de estar dedicando una parte importante de mi vida a la política. Es mi convencimiento de que una realmente tiene que, en el transcurso de toda su vida, tener la certeza que hizo todo lo que pudo hacer por un lugar tan maravilloso como el que nos tocó vivir a nosotros. Y a mí me tocó vivir en este país y creo que hay muchísimas cosas que hacer. La política es solamente una herramienta para eso. Y entonces he usado esa herramienta durante un periodo de tiempo y me parece que es una oportunidad realmente para que la sociedad camine en un sentido. Es una oportunidad que uno no lo hace de manera individual, lo hace de manera colectiva, pero yo trato de dar mi mejor aporte. Qué importante, doña Epsi, porque fíjese, la pregunta tiene su sentido, ¿no? Y tiene su sentido porque probablemente hoy estamos en un entorno en el cual la figura del político está muy denostada, muy criticada, muy puesta en entredicho, y además para la persona que se desempeña en el mundo de la política supone una pérdida de intimidad, de vida privada, está bajo los focos, sin ser actriz o actor, está bajo los focos y la mirada. Y yo creo que es importante este mensaje también para la juventud, digamos, para las personas que están definiendo su futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque, en definitiva, nuestro mundo se articula también, en gran parte,
en torno a la política y en torno a personas que dediquen, con este concepto que usted define muy bien, contribuyendo a la sociedad desde una manera determinada, que es ayudar a tejer las diferentes sensibilidades del entorno. Bueno, quiero decir que efectivamente las personas en la política son absolutamente cuestionadas, pero innegablemente indispensables. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente en este tiempo hay una sobreexposición, y también cuando hay mucha información en la mesa, hay poca posibilidad de que las personas puedan saber cuál es la información cierta, cuál es la falsa. Se exacerba un poco los temas relacionados con la negatividad en general, ¿verdad? Y entonces sí creo que la sobreexposición, que yo sí creo, yo tengo la certeza de que es una pérdida, ¿verdad? Es una pérdida en la vida privada, es lo que uno llamaría el sacrificio, porque finalmente en la vida pública la compensación económica, por supuesto que no resulta, como decir, el negocio está en esa compensación económica de ninguna manera, pero sí creo que hay una factura pública que pagar cuando usted decide dar un paso hacia adelante. Sin embargo, quiero decir que hay como dos sectores de la población. Hay uno que es el más grande, la gente que tiene más de 40, 42 años y hasta como unos 65, que tienen una actitud hipercrítica sobre la vida, sobre la política y sobre cualquier cosa. Entonces no tenemos que sentirnos especialmente atacados, porque hay una criticidad sobre absolutamente todo, que una debería de entender, digamos, el contexto de eso. Pero hay un sector de la población que cada vez tiene como una vocación más constructiva. Es por esa gente joven que usted está hablando, la que me parece que hace sentido estar en la política. Porque cada vez más, no sé por qué razón, habría que investigarlo más, están teniendo la posibilidad de sacar lo bueno de su propia generación y de las generaciones pasadas. Son gentes comprometidas, estamos de cara a una generación de personas que pueden ver futuro, aunque están viviendo el presente. Y lo vemos no solamente en Costa Rica, lo vemos alrededor del mundo. La gente más joven, y ahí sí que estoy hablando la menor de 25 años, en algunos casos la menor de 20, está articulando y está generando un proceso de transformación social en positivo, con compromiso con los derechos humanos, con compromiso con el ambiente, con compromiso con la felicidad colectiva. Les hace sentido las buenas relaciones, no se meten necesariamente en estas redes de destrucción de una persona, de un proceso. Entonces, claro que a mí me parece que finalmente vale la pena, porque esa generación, a la que yo he llamado la generación de la luz, está aquilatando lo mejor de la sociedad. Entonces, el esfuerzo que hacemos algunos y algunas en todos los lugares, en este país y en todos los lugares del mundo, de dar de hacer un aporte, hace sentido, porque estoy segura que todo lo que se vaya caminando, esta generación lo va a tomar, y las sociedades en el futuro cercano van a dar un salto muy positivo en términos de la inclusividad, de la sostenibilidad y de un desarrollo humano con sentido de futuro. Con sentido. Creo que es un mensaje muy importante, muy bonito y esperanzador, ¿no? Esperanzador porque quizás cuando uno mira, no solamente las redes sociales, sino nuestro entorno más próximo de los países, ¿no? Que las crisis, allá donde pongas el dedo, surge un problema, hay un problema y cada día nos despertamos casi con la avidez. Yo creo que hasta de una manera un poco masoquista nos hemos acostumbrado a mirar qué problema tenemos hoy, ¿no? ¿Qué problema tenemos hoy? Le agradezco este mensaje porque creo que es muy importante y siempre vamos consolidando esa visión de que el rol de la política es fundamental. Tiene que variar, tiene que ir evolucionando, pero es absolutamente fundamental porque si no la res pública, que ya decían los atenienses y los romanos,
no podría continuar hacia adelante sin personas que entreguen su vida y contribuyan como oficio o como parte de su vida, porque aquí caben las dos cosas, ¿no? Es decir, personas que entran y salen y personas que de alguna manera también dedican su vida a ello. Doña Epsi, realmente fíjense que hubo un momento cuando escuchamos que el presidente Carlos Alvarado le asignaba una serie de funciones fundamentales, ¿no? Dentro de todas las funciones, obviamente, de la vicepresidencia, dijimos, caramba, tenemos que tener aquí a doña Epsi. ¿Por qué? Porque todos los puntos son importantes, pero sobre todo hay uno de ellos que para nosotros es crítico y fundamental, que es ese objetivo de la educación financiera. Me estoy refiriendo a los 4 temas importantes o fundamentales, que es el desarrollo territorial, empoderamiento y liderazgo de las mujeres, pueblos afrodescendientes y educación financiera, que serían un poco como el foco central de su actividad en esta etapa. Bueno, nos gustaría un poquito que quizás nos hable de los 4 focos para centrarnos luego un poquito en la educación financiera, que es pertinente además pues a la vocación de nuestro programa. Bueno, evidentemente el país tiene una serie de desafíos generales. Hay sectores de la población que son sectores sobre los cuales hay que hacer un énfasis fundamental. Estamos convencidos y convencidas que trabajar con las mujeres es acelerar los procesos de transformación social y de inclusión que el país requiere. En términos de las desigualdades que enfrenta Costa Rica, el empoderamiento económico de las mujeres se convierte en una clave muy importante para la distribución de la riqueza, pero también para la construcción de espacios en donde los derechos sean iguales para todas las personas. Los datos económicos son totalmente contundentes. Sí, muy contundentes. La incorporación de las mujeres a los mercados de trabajo en condiciones de igualdad con los hombres a nivel global podrían hacer que el Producto Interno Bruto aumente en un 26%. Realmente eso implica que la mayoría de los problemas se solucionarían. En el país, con que aumentáramos el PIB en la mitad de eso, ya tendríamos resuelto los problemas fundamentales de infraestructura, de educación, de viabilidad, en función de la cantidad de recursos que estaría generando la sociedad. Y tenemos un rezago, seguimos teniendo un rezago. Cuando miramos los datos, los promedios, realmente los promedios, por eso es que tan difícil utilizarlo. Se dice el desempleo llegó al 12%. El problema no es que haya llegado al 12%, que ya de por sí es un gran problema. Es que ese promedio oculta que hay sectores en donde el desempleo debe estar por encima del 20%. Efectivamente. Y otros... Ese es el drama, ese es el drama. Y otros en donde estamos en pleno empleo. Las mujeres históricamente han tenido niveles de desempleo mayor y no solamente eso, hemos tenido un pago diferenciado en las mismas ocupaciones que los hombres. Entonces, tener como uno de los temas el empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres es entender que si activamos el 50% del motor de la sociedad, esta sociedad va a caminar más aceleradamente. El segundo tema, y por eso la cantidad de acciones que tenemos que hacer son una cantidad realmente importante. El segundo gran tema que necesitamos, y el presidente Alvarado le ha puesto un énfasis muy importante, es el tema del desarrollo territorial. Tenemos como evidencia que el país se ha desarrollado en el centro y en la periferia. Conforme nos vamos a la periferia, hay niveles de desigualdad y de desarrollo desigual. Y hay un país muy centralista. Demasiado centralista, siendo tan pequeño, ¿verdad? Porque, pues claro que uno podría entender el centralismo en países más grandes, pero nosotros somos un país pequeñito, en donde pareciera que la acción de gobierno y la acción del desarrollo debería estar mejor distribuida. Está la evidencia de las zonas costeras, de las zonas de frontera, pero además en esas zonas también hay lugares donde hay un desarrollo creciente y otras de manera diferenciada. Y el abordaje
de la perspectiva territorial, lo que nos permite es empezar a hacer acciones concretas que articulan a las instituciones del Estado con las instituciones, con las empresas privadas y la academia para permitir que se desarrollen esas comunidades y haya una mejor distribución no solo de la riqueza, sino que del bienestar. Así que pensar en el desarrollo territorial del país es pensar que todos los ciudadanos y ciudadanas, todos los habitantes, indistintamente donde viven, deben de tener las mismas respuestas de parte del Poder Ejecutivo. Yo en particular estoy asumiendo una responsabilidad en la región norte del país, con la construcción de una propuesta que es una franja de desarrollo del norte para articular allí una serie de oportunidades para el crecimiento económico y el bienestar de las personas. Y tenemos al Pacífico Central, sobre donde hay unas acciones concretas que nos permitan mirar a las personas que están en esa zona del país, en la zona del Caribe de Costa Rica, en el sur y en Guanacaste. Así que el abordaje territorial lo que nos llama es a las instituciones a que nosotros hagamos un esfuerzo político de coordinación para tener mayores impactos. El tercer tema es el tema de los pueblos afrodescendientes. Costa Rica tiene una población que oscilará entre el 8 y el 10%, según los datos oficiales, y al igual que en todo el mundo hay unas brechas de desigualdad por pertenencia étnico-racial, que para este caso no solamente afecta a los pueblos afrodescendientes, también a los pueblos indígenas, pero que el país se ha comprometido en ser un líder en la articulación de una serie de acciones que entiendan a las sociedades como pluriculturales y multiétnicas. Aquí realmente lo que se trata es que todas las personas tengan las mismas condiciones y que podamos realmente mirar en la diversidad un valor agregado y no una dificultad histórica que estratifica a las personas. Que el aporte que tienen las personas desde sus diferentes identidades, y hablo de diferentes identidades porque son múltiples las identidades que nos cruzan, contribuye al desarrollo del país y no mirarlo simplemente como el problema de la discriminación, el problema de la exclusión, sino de una perspectiva que nos permita avanzar en el desarrollo del país. Ahí hay un foco. En el Caribe nosotros tenemos una población afrodescendiente importante, pero sin embargo la población afrodescendiente mayor en Costa Rica está en la provincia de San José o en la meseta central. Y finalmente tenemos un tema que ha sido mi pasión durante muchísimo tiempo, que es el tema de la educación financiera. Digamos que le pusimos educación financiera porque es una manera de asumir un reto. Es un reto que es crucial para el desarrollo humano de las personas. Es como usted tiene una bolsa de recursos, pequeña o grande, y la administra de la manera más efectiva posible para lograr satisfacer sus necesidades, pero además cómo confronta una oferta de recursos financieros o de recursos y bienes a través de herramientas financieras que en algunos casos se convierte en un acoso para las personas. O sea, parece que hay una sobreoferta, hay una cantidad de recursos en que parecieran disponibles y luego las personas se vuelven prisioneras de ese mercado porque no tienen las herramientas suficientes. Hoy por hoy es un elemento que tiene que ver con el cumplimiento de todos los derechos. O sea, no es solamente un tema aislado, es un tema central. Preguntémosle a las personas de qué manera satisfacen sus derechos más importantes. Y todos tienen que ver directa o indirectamente con el dinero. El dinero para trasladarse, el dinero para comprar la casa, el dinero para el servicio de salud, el dinero, todo está cruzado en una sociedad como esta por el dinero. Y sin embargo,
tenemos pocas herramientas de educación que nos dan datos alarmantes sobre la condición en la que se encuentran una cantidad, prácticamente la población como un todo, porque tienen el recurso o carecen de él y no saben cómo administrarlo. Muy importante, ¿no? ¿Y qué le voy a decir? Pues que para nosotros este último punto es crucial, ¿no? Pues de hecho nuestro programa nace con esa vocación, ¿no? De educación financiera, de contribuir a la educación financiera, porque siempre decimos, y aquí lo hemos repetido muchas veces, que el segundo problema que psicológica y socialmente afecta a las personas después de los problemas familiares es el económico. Y a veces ambos se relacionan. ¿No? Lo cual es crucial, ¿no? Y como también hemos comentado, que la segunda causa de divorcio normalmente es la infidelidad financiera. Y esto es una realidad, es una realidad que hemos comentado y que siempre seguiremos comentando. Pero bueno, aquí llegamos un poco al final de nuestra primera. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder respirar y volvemos rápidamente con ustedes. No se nos vayan, volvemos rapidito en 1 minuto y medio. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web neotrópica.org. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dinero Consentido está de aniversario. Cumplimos 1 año de actualidad económica y educación financiera, con más de 200 programas e invitados de primer nivel. Hola, hola, les habla Ronald Hernández de Radio Centro y quiero felicitar a todo el equipo del programa Dinero Consentido, programa de educación financiera. Muchos éxitos, amigos, en este 2019. Les saluda José Bustos del programa Noche de Estrellas y quiero felicitar a los amigos de Dinero Consentido por este primer aniversario de su programa. Han sido muchísimos programas ya y en cada uno sin duda se ha dejado huella. Que vengan más éxitos y alegrías. Un abrazo bien fuerte para don José Luis Altola Aguirre y su equipo de trabajo que le dan sentido a su dinero. Dinero Consentido, con José Luis Altola Aguirre, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, en Radio Centro 96.3, el programa para dar sentido a su dinero. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes, hoy con nuestra invitada especial, doña Epsi Campbell, vicepresidenta primera de la República de Costa Rica, con quien estamos abordando pues toda una serie de temas, sobre todo centrados en lo que es hoy su foco de responsabilidad, junto con la propia vicepresidencia, lógicamente. Nos ha hecho una magnífica síntesis de cuáles son los porqués, ¿no?, de cada uno de estos temas. Y a mí me gustaría, si le parece, profundizar un poquito más en el tema de educación financiera, ¿no? Sabemos por qué, pero aquí hay una realidad subyacente, ¿no?, que hace que Costa Rica, que el costarricense, que los datos que nos da la macroeconomía refleja una microeconomía muchas veces muy mal gestionada, poco eficiente, demasiado atraída por el consumo, y no estamos ni contra el consumo, ni contra las tarjetas de crédito, ni todas estas cosas que... No, estamos probablemente con el desorden o la falta de cultura, vamos a llamarlo así, de cultura financiera, que a veces está pues en todo, yo diría, porque esto es un elemento transversal de toda la sociedad costarricense, que es de la que estamos hablando. ¿Cómo vamos a abordar, cómo se va a abordar, cómo se va a impulsar
este proyecto, este objetivo de educación financiera? Bueno, primero decir que la educación financiera se convierte en un elemento tan importante para el desarrollo del país, que es uno de los temas que se aborda en la incorporación de Costa Rica a la OCDE. A la OCDE, efectivamente. ¿Verdad? O sea, no es solamente una iniciativa autóctona propia, es un tema global. Es un tema global en el cual no solo costarricenses, sino las personas en general encuentran, buscan, necesitan herramientas para el manejo del dinero y de sus finanzas. Lo segundo es que vamos mirando cómo hay un endeudamiento creciente de las personas y en algunos de los casos ese endeudamiento genera un colapso total para la vida personal y familiar, incluida la pérdida del trabajo, que era la fuente primera del ingreso. O sea, se convierte en un círculo vicioso de manera tan compleja que termina perdiendo incluso el elemento central que era el ingreso a través del trabajo. Hay sectores de la población que han sido investigados que tienen altos niveles de endeudamiento. Quisiera centrarme por un momento en los docentes. En Costa Rica hay el Ministerio de Educación, solo el Ministerio de Educación tiene aproximadamente 85,000 trabajadores. Es el sector que de más alta contratación, incluidos los públicos y el privado, de manera directa. La mayor empresa del país. La mayor empresa del país, exactamente. Pero quiero decir que cuando analizamos a los y las docentes, y voy a hablar en femenino, las docentes porque de ese sector el 80% son mujeres. Entonces, permítame la licencia para hablar de ese sector en femenino. Las docentes tienen altos niveles de endeudamiento. Es sorprendente que prácticamente 350 de ellas reciben menos de 1,000 colones de salario, menos de 1,000 colones. O sea, no reciben salario. Prácticamente. Todo su ingreso lo tienen comprometido. Pero digamos que cuando una se pone a pensar en ese dato, una dice, bueno, pero 35,000 docentes, eso quiere decir más de una tercera parte, reciben menos de 200,000 colones. 35,000. Y 3,000 y pico reciben menos de 20,000. O sea, gente que realmente no tiene ingreso. La estrategia, entonces, lo que pretende es realizar una alianza público y privada para generar un proceso de organizar la información a sectores específicos de la población que les permita a esa parte de la ciudadanía, en primera instancia, como piloto, tener unas herramientas y reorganizar sus finanzas. Se firmó un decreto presidencial que fue trabajado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en coordinación con la vicepresidencia, que destaca que la educación financiera es de interés público, por primera vez, porque de alguna manera habían iniciativas por diferentes lugares, incluido una iniciativa privada como la de ustedes, que no se articulaba como un tema de interés nacional. Hay una carta de compromiso de los de entes financieros, de una cantidad de más de 70 entidades financieras que se comprometen, cada una de ellas, a impulsar un programa de educación para públicos específicos. Hay además un esfuerzo de campañas publicitarias que permitan a la gente tener la información necesaria para tomar decisiones. Pero aquí yo quisiera decir, tenemos nuestro público, es la ciudadanía como un todo, de todas las edades, porque la gente empieza a manejar dinero ahora. Sí, ya muy prematuramente. Sí, muy jovencitos. Muy prematuramente. O sea, hay criaturas que desde la edad preescolar manejan dinero. Y hasta tarjeta de crédito tienen. En el pasado no era así.
En el pasado había que cumplir unos ciertos años para tener uno el derecho a la mesada o el derecho al manejo de efectivo. Ahora realmente no. Ahora, al igual que el celular, parece que el niño o la nacen niña con él, ya nacen casi. con el celular bajo el brazo y un billete, aunque sea de 1.000 colones, debajo del otro. Digo, quiero decir, en términos simbólicos, se les pone a manejar dinero poquito o mucho desde muy pronto. Así que el objetivo es también incorporar a las entidades financieras. ¿Por qué? Porque realmente una parte del problema, el problema del manejo, estos datos que tenemos, un país que se ha endeudado aceleradamente, que en un periodo de 4 o 5 años aumentó el endeudamiento en más de el endeudamiento personal en más de un 100%. Se ha disparado. En general, el endeudamiento es endeudamiento de consumo inmediato, lo que también hace que la situación se convierta en una bola de nieve. La cantidad de tarjetas de crédito se multiplicaron de manera absolutamente acelerada, pero también tenemos que decir que las controversias relacionadas con esas tarjetas de crédito se las estamos resolviendo con fondos públicos en la Corte Suprema de Justicia. Y entonces al Estado también le interesa resolver ese problema porque le genera un gasto acelerado. O sea, cuando usted tiene un juzgado especial dedicado absolutamente para resolver los temas relativos a los diferendos específicamente centralizados en el uso de tarjetas de crédito, el problema es un problema no solo de las personas, sino que es un problema del Estado. Claro, efectivamente. A propósito de la reforma fiscal, de ahí hay una parte de los recursos que pasamos al Poder Judicial, y si estamos pasando una parte de esos recursos al Poder Judicial para que se tramiten los cobros de parte de entidades financieras a personas que no lograron pagar, digo, nosotros y nosotras tendríamos que pensar. Entonces, la lógica es primero hablar con mayúsculas y en negrita sobre que el tema del bienestar de las personas pasa por el bienestar financiero, y para tener bienestar financiero se requiere tener herramientas que solo la educación se le puede dar a las personas. Cuando miramos los datos de los estudios que se han hecho en este país y a nivel global, la mayoría de personas, incluso en los países desarrollados, menos de un 30% de las personas tienen un manejo de las cosas más básicas sobre sus propias finanzas y las decisiones que deberían de tomar al respecto. Y hay personas y hay además una presión que también tendríamos que decir que hay que plantear del lado de la demanda y del lado de los consumidores, pero del lado de los oferentes hay que asumir una serie de compromisos. ¿Por qué? Porque hay sectores cautivos, y por eso puse el ejemplo a las maestras, pero también todos y todas las empleadas públicas son sectores cautivos en donde, como se les hace rebajo directamente de la planilla, hay una cantidad de acreedores que van sobre ellos como buitres. Claro, porque ¿verdad? es cobro seguro. Exacto, a ofrecerles la última herramienta de endeudamiento para el último bien que uno no se había imaginado en la vida que lo necesitaba, pero que ahí te están dando los recursos y te bajan automáticamente la plata. Así que también hay una parte que tenemos que trabajar muy fuertemente con ellos que hacen un negocio legítimo, pero que ese negocio no puede redundar en un problema de desequilibrio, no solo financiero, sino personal. Ya ustedes dijeron algunos datos, pero hay unos que son realmente tenebrosos. Una cantidad de personas que se suicidan lo hacen por deudas. Sí. Y entonces, eso quiere decir, por eso digo yo, el tema del bienestar financiero está directamente relacionado con el bienestar humano y con la salud mental de las personas, porque en el momento de la satisfacción inmediata en que adquirimos un bien o que tenemos un servicio que no teníamos, en ese momento todo bien. En el momento que hay que empezar a pagarlo y se suma uno sobre otro, llega el momento en que para la persona física y emocionalmente le es imposible mirar cuál es la salida.
De modo que esta propuesta es una propuesta que tiene que ver con brindarle a las personas en Costa Rica unos conocimientos que les permitan mejorar su calidad de vida. Y esos conocimientos tienen que ver con el manejo de sus finanzas, el suyo, el de su familia y el de su entorno. Y por otro lado, comprometer a las entidades financieras a que estos que son sus clientes, debe haber una actitud responsable de quien ofrece y quien recibe para que podamos tener una sociedad en todo sentido más sana. El endeudamiento financiero lleva al uso de las drogas, lleva al suicidio, lleva a las separaciones, lleva a la pérdida de empleo, lleva a todo, y entonces realmente aquí es donde que el presidente de la República haya hecho este esfuerzo y que nosotras lo pongamos como centro de acción, tiene que ver con una perspectiva de derechos y de calidad de vida de las personas. Muy importante, ¿no? Y fíjese que yo creo que obviamente aquí estamos, y usted ha hecho mucho hincapié porque es así, en lo que es para mí, desde ya mi experiencia como psicólogo y como banquero de muchos años, el síntoma del endeudamiento, porque el endeudamiento es un síntoma, pero a la base hay algo mucho más profundo que hay que trabajar y que además yo entiendo que está dentro de la educación financiera, que es precisamente desarrollar la cultura del ahorro, porque de alguna manera el problema del endeudamiento, cuando yo no puedo pagar, es porque no tengo colchón. No tengo el chanchito que me permita pagar y me dejo además seducir por mis emociones. Entonces es muy importante, y estoy absolutamente de acuerdo, de que el desarrollo de un país se basa en gran parte, en una parte importante, en ese eje de educación financiera visto de manera global. Por ejemplo, podríamos abordar también el tema previsional, es decir, cómo estoy preparándome para mi jubilación. Eso es otro programa, eso es otro capítulo importante, porque aquí han pasado personas y hemos manejado números que son dramáticos, y sobre todo para las nuevas generaciones, donde la curva, la pirámide poblacional se ha invertido. ¿Y quién nos va a pagar las jubilaciones, ¿no? Esto que son problemas que los decimos y que son importantes, y que es importante en esta educación financiera insistir, mire, usted no solamente tiene que dejar de endeudarse, es que usted tiene que ir preparando también su jubilación. Bueno, yo quisiera decir dos cosas, y eso me parece súper importante que podamos subrayarlo, y que probablemente ustedes que tienen este esfuerzo de manera cotidiana lo logran hacer. En el pasado era mucho más fácil entender el ahorro. Claro. ¿Por qué era mucho más fácil entender el ahorro? Porque muchas de las necesidades que una quería satisfacer, la única manera de hacerlo era teniendo los recursos que se iban acumulando en el presente para tener la satisfacción diferida en el futuro. Ahora el proceso es literalmente al revés. ¿Para qué voy a esperar al futuro para tener esa satisfacción si puedo tomar mis ingresos de futuro y gastarlos en el presente para tener esa misma satisfacción? De manera que es muy importante que podamos incluso reentender el ahorro, porque ¿para qué tengo el chanchito aquí para comprarme el teléfono celular que quiero si puedo tener el teléfono celular desde hoy e irlo pagando con los ingresos del futuro? ¿Para qué me espero para comprar estos zapatos que me encantaron? Y tengo que ahorrar para esperar comprarlos, si los estoy viendo en este instante y solo paso la tarjeta. La tarjeta y ya está. Y eso ya está. Entonces creo que también tenemos que empezar a entender cómo la sociedad también ha cambiado ese concepto de consumo presente con recursos de futuro. Claro, que necesitamos el refuerzo inmediato, es lo que buscamos. Exacto, entonces el asunto es que ya no cala tan fácilmente el tema de previsiones para el futuro en lugar de satisfacciones en el presente, ¿verdad? Y eso es un tema en el cual es una nueva cancha sobre la cual estamos jugando para hacer
educación hacia la gente. Digo, no necesariamente la vamos a convencer de la misma manera como nos convencían en el pasado de la importancia de tener un ahorro, pero hay algunos temas de previsiones de futuro que probablemente podemos ir colocando, porque también alguien que tiene 25 años no se imagina su jubilación, lo ve algo tan lejano, que prever para eso es una cosa casi que... Yo también tuve 25 años. Todos tuvimos. Ese es el problema. Que luego cuando nos vamos alejando de los 25 y nos vamos acercando a los 75, ¿verdad? Las perspectivas cambian. Estos programas entonces tratan de entender esa realidad y una realidad de la forma de organización de la gente actualmente. Se dice que las personas de clase media, los jóvenes y las jóvenes de clase media, cada vez están menos propensas a asumir obligaciones de largo plazo con respecto a la vivienda, por ejemplo. Aunque tengan ingreso, prefieren estar pagando el servicio del alquiler porque ven el alquiler como un gasto corriente, no como una previsión de futuro, ¿verdad? O sea, igual tengo que vivir todos los días en un lugar para que asumo una responsabilidad de tan largo plazo y no pago el derecho a vivir en un lugar cada mes, y si me paso de este a este otro. Entonces también hay un cambio de mentalidad sobre los temas del consumo y los temas del endeudamiento. Creo entonces, y esta estrategia lo que pretende es que hablemos del manejo de las finanzas desde la realidad actual. Es verdad, hay vivimos en una sociedad que ha sobredimensionado el consumo, y un consumo que tiende a ser irracional, igual como cualquier adicción. O sea, hay una adicción a consumir lo que el mercado te esté ofreciendo, lo que sea. Hay personas que están comprando cosas. Hoy, yo me reía de eso en el pasado porque pasaba en otros países, altamente consumistas que compran cosas porque están de promoción, por ejemplo, no porque las necesitan. O sea, ¿qué promoción más buena? 12 cepillos de dientes en... porque son baratos, claro. Estamos en la era de lo rápido, la globalización, el consumo rápido, la comida chatarra. Todo eso nos arrastra, ¿no? Esta generación de la luz que también ha identificado es el entorno en el que vive, ¿no? Y es difícil encontrar ese bienestar financiero. Es difícil encontrarlo, pero... No es imposible. No solo no es imposible, sino que cuando las personas tienen causa y misión, por eso es que la generación de la luz es transformadora, porque son personas con causa. Claro. Una causa te hace tener una obligación de un ordenamiento interno. Hay una generación que no tenía causa, que su causa era vivir en sí misma, día a día. ¿verdad? Y entonces se puede ver mucho más enredada en lo de hoy, ahora, en la comida, en esa comida que supuestamente es más rápida, aunque tenés que hacer una fila larguísima para que te la sirvan. Entonces, al final una no sabe qué tan más rápida es, ¿verdad? Pero te metes en una dinámica, esa otra generación se metió en una dinámica que la revolcó sin conciencia, ¿verdad? Entonces sí creo que nuestro énfasis, primero hay un énfasis de sectores. Se va a trabajar con el sector educativo, con las maestras y el personal administrativo del Ministerio de Educación Pública. Hay un énfasis con los policías. Aquí lo digo en masculino porque son muy mayoritariamente hombres. Y ese es un sector muy sensible, ¿verdad? Porque evidentemente policías muy endeudados están propensos a muchas más cosas de las que para nuestra seguridad colectiva nadie quisiera. Entonces ellos son un foco de atención. Las mujeres, la gente joven, y estamos buscando en cada uno de los sectores un aliado estratégico que nos permita impulsar una serie de acciones que contribuyan a ese bienestar financiero de las personas. Bueno, pues nosotros estamos ahí, metidos y colaborando de manera directa y directísima en ese objetivo que pensamos profundamente, y además recojo una de las ideas que usted... Nuestra filosofía es que si no hay un propósito, no hay redención financiera.
Es decir, las personas necesitamos un saber para qué voy a ahorrar, por qué voy a dejar de comprar. Es decir, equilibrar ese corto plazo con ese medio y largo plazo. Ese es nuestro trabajo. Bueno, y ahí estaremos colaborando y además siguiendo e invitándola también para que de alguna manera vayamos pudiendo tomar la temperatura, ¿no? de cómo va, de cómo vamos y qué retos van surgiendo, porque esto no se acaba nunca, no se acaba nunca. Bueno, hablando de retos, el reto de hoy de doña Epsi es que la hemos presentado como vicepresidenta, pero hoy diríamos presidenta, ¿no? Bueno, por ausencia del presidente, ¿no? Que está en Panamá. En realidad, yo quisiera volver al punto original, y es el punto de lo que ustedes han planteado como el eje central. Y ese eje central es el propósito de la educación financiera, es también la estabilidad emocional. Ya ahora no es solamente ahorrar para comprar algo en el futuro, es no endeudarse para vivir en paz. O sea, ya no solamente el manejo de esas herramientas tiene que ver con consumo en sí mismo, sino con estabilidad emocional, que es fundamentalmente un elemento que todas las personas requieren y quieren. La gente quiere vivir feliz, y si usted está altamente endeudado y no puede asumir esas responsabilidades, está muy lejos de ser feliz. Entonces la educación financiera ya se convierte en ese elemento central que requerimos todas las personas para no hipotecar nuestra felicidad en el futuro. Bueno, doña Epsi, estaríamos hablando horas, pero yo creo que el tiempo de la radio es inexorable. Así que... Y de la vida. Así que muchísimas gracias. Hoy hemos compartido nuestra entrevista con doña Epsi Campbell, vicepresidenta primera de Costa Rica, presidenta en funciones. Muchísimas gracias, doña Epsi, por habernos acompañado durante esta hora de Dinero con Sentido. Y siempre tiene estos micrófonos a su disposición. Muchísimas gracias, y espero que esto sea también un espacio para seguir promocionando este compromiso de la Administración Alvarado Quesada de darle herramientas a la gente para su salud financiera. Excelente. Muy bien, pues a todos ustedes muchas gracias por habernos seguido. Recuerden que pueden vernos en Facebook, volver a ver este programa, y a todos nos vemos mañana de nuevo a las 8. Tenemos una nueva cita, no nos fallen, y hoy sean todo lo felices que puedan y no gasten. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero con Sentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes, le esperamos en nuestra próxima cita.